Bueno, vamos a ver. Bueno, volvemos a empezar el directo a ver si esta vez podemos conectar con el artista. Porque antes no hemos podido. Antonio, a ver si está. A ver si esta vez podemos conectar con él. Ahora sí se ve mejor. Vale, perfecto. Bueno, ahora creo que también he invitado. Bueno, Bien, creo que bien. al fin. No, es que no ¿Qué podías tal? conectarte, creo, porque te he ido invitando y no, se iba como cerrando, pero aparte yo creo que la cámara no iba bastante bien y no sé si había algún problema o qué. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué Bueno, tal? Ya hacía tiempo que no nos veíamos. mucho, ¿eh? Bueno, desde el MEAM cuando estaba con Eduardo, bueno, estaba ahí creo que nos vimos por última vez, o sea que hace muchísimo ya. Pero bueno, nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros en la sección de Artémonos, primero de todo. Y bueno, vamos a empezar con que nos expliques un poco, a los que estamos viendo bueno, el vídeo, cómo empezaste a pintar, de dónde, bueno, cómo surgió esto de empezar a coger el pincel, el dibujo, cómo empezó todo esto. Bueno, pues, bueno, a nivel no Sí, profesional, al hablamos de principio eso, ¿no? sí. Un poco. ¿No? Si ya vino, o sea, ya vino Claro, por pues ti o había un familiar que te enseñó, ¿cómo fue todo? no, quizá, bueno, familiar, no he tenido nunca un familiar que haya sido pintor. Bueno, siempre, bueno, una tía mía, si es verdad que en algún momento pues me ayudó a empezar unas clases, a ir a unas clases de pintura, pero eso ya con 16 años quizá, o quizá con 15 o así. Eh, pero realmente yo me inicié un poco casi como todo el mundo. De repente te encuentras con unos lápices de color y te das cuenta que realmente te gusta mucho hacer eso. Ya. Y comienzas a tener esa relación y cuando menos te das cuenta, de repente hay alguien que te ha regalado, precisamente mi tía en ese caso, que quizás vamos, que te regala unos pinceles, una paleta y unos óleos. Y dices, bueno, esto tampoco sabe uno cómo qué se hace con esto, ¿no? Y empiezas a unir colores de manera intuitiva ¿Y luego y, y ya así, hiciste pues Bellas Artes luego o cómo fue el tema? bueno, eso es muy al principio, como comento. Ya luego me inicié en la escuela de arte, que fue para mí un poco la liberación Ya. de todo. En la escuela de arte pues cursé bachillerato artístico. Entonces se hacía, en Jerez se hacía, teníamos la suerte, o tenemos la suerte de tener una escuela de arte y hacíamos, bueno, pues primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Y ahí, pues bueno, estuve quizás de una manera un poco ya más como diciendo, creo que esto ya va un poco más en serio. Y bueno, quizás eso, creo que el bachillerato se comenzaba con unos Sí, como 16 años, 16, o más. 17, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí, bueno, pues de ahí a la carrera, bueno, realmente antes sí es verdad que hice unos pinitos en un taller de un escultor. Después también hice un grado medio, un grado superior de gráfica publicitaria. En fin, fui picoteando un poco de cosas hasta que realmente me decidí, terminé en la Facultad de Bellas Artes ¿Y en y Sevilla. cómo es que, o sea, cómo hubo ese salto? Porque al final tú te dedicas más a la pintura, o sea, ¿cómo es que hiciste escultura y qué me has dicho también? Bueno, Eso, diseño diseño gráfico. gráfico. O sea, ha variado mucho la cosa. Bueno, realmente a mí lo que me lleva a hacer las cosas es la curiosidad. Y quizás también la escultura también tiene tiene mucha cercanía con la pintura, o quizás la pintura a la escultura. Realmente no sabría hacia dónde comienza una cosa y otra, ¿no? Y a mí me interesaba mucho la escultura. De hecho, la visión que yo tengo en la pintura es muy escultórica. A mí, incluso la manera en la que yo trato o yo pinto o yo coloco la pintura, es como cuando estás colocando el barro, casi, ¿no?
Estás trabajando colocando, colocando. Y quizás ahí viene la dificultad en la que yo empiezo a convertirme un poco más como en pintor, ¿no? Yo trato de eliminar eso. Me cuesta un O poco sea más que trabajo. te ayudó bastante a hacer el tema de la escultura para el tema pictórico, ¿no? O sea, esa base ayudó. Sí, es como que, claro, te ayuda a ver las cosas desde muchos puntos de vista, ¿no? Eso, realmente la pintura es plana, ¿no? En la escultura, pues tienes que trabajar con los diferentes, Construir el volumen, bueno, ¿no? que si el Saber perfil, construir el volumen. claro, Y cuando acabaste ya lo que es de picotear un poco cada cosa, ¿cómo fue la experiencia ahí en Bellas Artes de Sevilla? Porque yo, a ver, por ejemplo, mi experiencia aquí en Barcelona, ya lo he comentado antes, fue un poco nefasta, pero porque no era tan figurativa y creo que en Sevilla pues es al contrario, bueno, al menos es lo que me han dicho. bueno, realmente en Sevilla hay mucho, o sea, hay de todo, realmente hay personas, principalmente si es verdad que se nutre mucho de la pintura, tiene una tradición grande de pintores, tanto, bueno, tanto figurativos como también moviéndose al campo más abstracto, o sea, que realmente abarca muchas vertientes. ¿Cómo fue mi experiencia? Pues a mí yo disfruté muchísimo de la facultad. Disfruté mucho porque ya no en sí de la facultad, sino la facultad hacía que yo que me fuese a otro sitio distinto que era mi territorio, que era Jerez, ¿no? Yo voy a otra ciudad y empiezo a conocer un mundo distinto. Conocer gente, eh, pintores sobre todo, conocer músicos, conocer gente diferente y bueno, y eso es fantástico. Entonces, yo lo pasaba muy bien. Yo lo pasaba muy bien. Y de ahí, o sea, de ahí hubo algunos referentes artísticos que cogiste como muy tuyos para ya iniciarte en la pintura más personal. Realmente, bueno, en la facultad, pues uno va conociendo muchas cosas y tiene muchísimos estímulos. Tiene estímulos de muchos compañeros tuyos. Claro, tus compañeros tienen estímulos también de otros pintores, de otros escultores, de los profesores. Aquello es una cosa bárbara. Empiezan a entrarte cosas en la cabeza y no sabes por dónde vienen. Entonces, realmente no tengo un punto concreto. Es decir, de hecho, hasta antes incluso de tercero de carrera, eh, cuando era licenciatura, ahí tú podías seleccionar si querías ser pintor, escultor, bueno, si querías hacer pintura, escultura, restauración, ¿no? De hecho, yo, para seguir un poco más, yo hice pintura y también hice restauración, hice Lo hiciste todo, ¿eh? esos Lo dos campos. hiciste todo. O sea. Realmente que, claro, la curiosidad, como digo, te lleva a no querer dejar las cosas. Entonces empiezas a llenarte, a llenarte, a llenarte y ya no sabe uno casi ni por dónde, ¿no? Entonces, referentes, pues como pintores, realmente no había solamente uno, no sabía, o sea, y de hecho, a lo largo de la carrera cambió mucho, mucho. Y lo que también me interesaría es si tienes ahí como alguna anécdota del tema Bellas Artes que digas, o puede ser, ese profesor me marcó mucho o hubo ahí un acontecimiento muy importante, no sé, algo que te aún recuerdes. Bueno, bueno, tengo muchos, o sea, tengo muchos. Que me marcasen como tal, no lo sé, porque no sé hasta qué punto una cosa concreta solo te marca, ¿no? O sea, son muchas cosas. Cuando hay tantos estímulos, pero sí es verdad que, no sé si es una anécdota como tal, pero sí es verdad que tú en primero de carrera, cuando entras tan Mm. nuevo y yo qué sé, si es verdad que hay una ilusión enorme, pues tú tienes una idea de lo que te vas a encontrar en la facultad. Entonces tienes muchos tipos de profesores, profesores más académicos, otros menos y tal, ¿no? Pues en pintura tuvimos un profesor que
bueno, tuvimos dos, ¿no? En la clase costaba de tener dos profesores. Uno era un poco más académico y el otro menos, ¿no? Pero sí es verdad que ese profesor, bueno, es Paco Lara, un profesor bastante, para mí fue muy bueno y me ayudó mucho, en el que es como, va a parecer una vulgaridad, pero es como cuando tú entras en la facultad y te dan un guantazo, ¿no? Y dices, bueno, Sí, ¿hacia dónde vas, no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que empezar a leer? ¿Hacia dónde tienes que dirigirte? Aunque realmente tampoco hay ya. ninguna especie de Bueno, camino, pero sí, sí, sí. pues quizá un poco, sí, quizá un poco te ayuda a despertar. Sí, él quizás fue un profesor que me ayudó un poco a despertar de ciertas tonterías. Te puso De los pies en ciertas en la tonterías. tierra, ¿no? Sí, yo creo que todos los que estábamos ahí, un poco. Sí. Ya no sé cómo será, a lo mejor está más No, tranquilo. no, que va, que va. Yo también tuve ahí. Es que también, ¿eh? El primer año creo que también fue que tuve un profesor ahí bastante duro. Y cuando fui en tercer año de carrera, que me fui a Madrid, también encontré uno de dibujo, es que no sé cómo se llama ahora, pero que bueno, me rompió todo lo que sabía. O sea, y además hacía unas cosas que eran inimaginables para mí, que era como que empezabas un dibujo, estaba ya terminado y el tío, o sea, tú vas ahí y dices, bueno, vamos a corregir esto, tal, no sé qué, no, no, te cogía el dibujo que llevabas después de un trimestre haciéndolo o algo así, te lo rompía y te vamos a hacer otro. Y dices, joder, vale, gracias. Pero bueno, mira, cada uno yo creo que tenemos nuestras experiencias y al final acabas aprendiendo algo de, bueno, ya te digo que al menos mi experiencia fue todo lo contrario, pero bueno, eso supongo que depende de los profesores que tengas también y bueno, de cómo te lo tomes también. Y cuando Sí. saliste de la universidad, ¿cómo fue o sea, ya empezaste tema profesionalmente a pintar o cómo fue la cosa? Bueno, realmente yo siempre lo he visto casi como en una continuidad. Sí es verdad que parece, como te he ido comentando, que he ido saltando haciendo muchas cosas. Vamos, después hice un máster de restauración también, pero incluso estuve trabajando restaurando retablos y cosas así, vamos. Pero también trabajaba con la pintura. Es una parte que yo tampoco había abandonado nunca. Entonces, de todas formas, era una parte como una cuestión como algo continuo. Era una cosa continua. Yo, mientras que estaba en la facultad, empiezas a conocer compañeros y empiezas a ir, bueno, a hacer pinturas para concursos, empiezas a moverte un poco, vas a inauguraciones. Realmente, lo importante de la facultad, retomando un poco lo anterior, eh, pues no era la facultad en Ya. sí. O sea, la facultad era una plataforma donde se unían muchas cosas para tú poder aprovecharlas. O sea, era un punto de Sí, unión. Entonces, a raíz de ahí, ya tú ya podías aprovechar eso o no podías aprovecharlo. Entonces, claro, en sí la facultad, pues no daba de más. Pero pero sí es verdad que tú salías hacia afuera, tenías una relación tuve la suerte de conocer a muchos pintores y compañeros que ahora mismo siguen también, y bueno, y pues con ellos no te das cuenta. Ya te digo, lo primero que haces es que, pues, si quieres exponer, bueno, pues haces un cuadro y lo llevas a un concurso. Y un poco así, ¿no? Ganas un concurso, después no ganas 20 y un poco, pues, vas conociendo el ya. mundo, vas conociendo el mundo ahí. Y claro, cuando terminas la facultad, pues lo que hace es seguir. Realmente es una cosa continua. Es como que va subiendo unos peldaños. Bueno. Y fue duro, o sea, el proceso ese claro, es que cuando estás en la universidad, bueno, yo al menos supongo que estás como algo más confortable porque no estás como, yo no sé, al menos yo aún no estaba como o sea, no estaba con los padres, por así decirlo, y el vivir, independizarte y luego ya a partir de ahí tú ganarte la vida con la pintura, o sea, ese paso, que es lo que yo quería decir más, ¿cómo fue? ¿Fue duro o ya ibas bastante encaminado y fue bien la cosa? Claro, claro, en ese aspecto, como te comento, realmente fue una cosa progresiva. En la misma facultad
bueno, pues a ver, cuesta mucho, sí es verdad, pero yo nunca he visto esa parte yo nunca veo la parte dura de las cosas, aunque estén, sí, porque soy un inconsciente. O sea, Eres más positivo. realmente claro, esa inconsciencia te Ya. salva. Esa inconsciencia, de hecho, yo creo que si que los pintores o los que se llegan a un poco al arte, pues, una parte de inconsciencia tiene que tener, porque es que si no, es que en este mundo no te Ya. Sí, metes. sí, sí, sí. Ya tienes razón, ya. Pues que si lo ves si ves Es lo por malo ahí. solo, es lo que tú dices, no te metes con esta profesión, ya te lo digo, es también. Es que es eso. Claro, Y, claro, para mí realmente era bueno. O sea, para mí el hecho de levantarte por la mañana y saber que tienes que hacer algo mm, que es lo tuyo, o sea, que es lo que tú realmente, que es tu ujú. vida, pues eso es fantástico. Entonces dices, bueno, pues por esto te vas a hacer todo lo posible. Y, Y he tenido un poco de suerte, vamos, porque quizá a veces con los concursos, ¿no? Y por eso te dan un poco te aprietas un poco y ya está. y cuando ya empezaste así como a independizarte y de modo profesional, ¿tú te has marcado como un horario fijo o es como vas viendo, o sea, tú cómo te encuentras y ahí vas, o sea, ¿tienes algún horario o cómo lo haces esto? ¿Cómo lo gestionas? Claro, yo siempre he tratado de tener un horario, pero realmente el horario, o sea, realmente el horario es trabajas por la mañana y trabajas por la tarde, o sea, realmente. Y si tienes un fin de semana, bueno, fin de semana pues también, a no ser que tengas alguna cosa que hacer. Pero yo trato de estar trabajando siempre Es que que, puedo. O sea, lo difícil es es que no ya, hacerlo. bueno, hay pintores que con los que he hablado que son como me dicen, yo por la mañana no puedo pintar porque no es, o sea, son más diurnos, o sea, más de noches, es como que se sienten más cómodos por la tranquilidad que hay, pero bueno, por eso también yo creo que me dirías esto, porque por lo que he visto en tu obra, bueno, por lo que sé, por lo que nos conocemos, trabajas mucho con luz natural, ¿no? ¿Tú? Claro, claro, depende mucho, sí es verdad que depende mucho de eso. Es decir, o sea, yo dependo mucho también del modelo que esté pintando y del momento también de luz que haya. Porque ahora en invierno, pues evidentemente tenemos menos tiempo de luz. También cambia. Pues realmente cuando se va la luz te dedicas a otra cosa. A otra cosa también relacionada con la pintura o con este mundo, porque realmente esto no es Y solamente debes hacer pintar. varios cuadros a la vez, porque si, o sea, si la luz cambia, o sea, lo que me refiero es, claro, si haces un cuadro, porque al final es como lo que dice Antonio López, o sea, que en 2 horas ya, o sea, ya cambia totalmente la luz. O sea, ya, bueno, en 1 hora ya cambia la luz, depende de qué momento o sea, la utilices. No es lo mismo coger la luz de por la mañana que por el mediodía. Y mi pregunta es o sea, ¿cómo lo gestionas? ¿Tienes varias obras y las vas realizando a medida del día? ¿O solo haces una y cuando ves que ya cambia la hora, la terminas y lo dejas? Claro, sí, yo trato, o sea, sí es verdad que siempre tengo algunas, ¿no? Pero suelo trabajar mucho con una. Es decir, pues tengo varias cosas, por si cambia la luz y tal, pero no obstante, claro, el momento de luz, como tú dices, es limitado. Bueno, limitado. Dependiendo del tipo de luz que tú estés trabajando, te puede durar más o te puede durar algo menos. Pero el dibujo, en ese momento en el que la luz ya es distinta, lo puedes dedicar al dibujo de lo que estás haciendo, ¿no? A la composición, al trabajo Sí, sí. sobre el... La base, quiero decir. Claro que no. Claro, porque yo voy pintando, yo voy colocando la pintura, pero a la vez que voy colocando la pintura, voy midiendo las cosas, o sea, voy colocando cosas. O sea, básicamente, si nos... A ver, primero que yo quiero empezar, antes de explicar un poco tu procedimiento pictórico, que yo creo que es lo más interesante, me gustaría saber con qué materiales tú trabajas, o sea, para que la gente se haga una idea un poco. Sí, bueno, pues básicamente, empezando desde el lino,
básicamente empezando desde el lino, óleos, Pero no trabajas, bueno, no trabajas con evidentemente madera, o sea, con DM, o sea, tú trabajas con lino. yo en ocasión, dependiendo del formato, pero yo coloco el lino lo coloco encima. Mm, Directamente sobre la madera, no lo hago. O sea, a ver, lo he hecho evidentemente, pero cuando ya empiezas a sentirte a gusto con algo, con un tipo de trama, con un tipo de, pues ya sí continúas por ahí, ¿no? Cuando encuentras eso. Entonces, yo estoy muy a gusto con un tipo de tela, de lino, y trabajo ¿Qué es sobre más? eso. Si me interesa, Es de grano o es sin grano la tela que normalmente utilizas? suele es que no la tengo aquí, realmente. Y no se Vale, va a ver, y no se va a ver bien. Pero sí, suele tener un grano muy vale, es fino. que yo pensaba Suele que tener- utilizabas el tablero, que lo preparabas luego con tres capas de yeso o algo así, y lo lijabas y luego tú hacías el cuadro encima. no, que va. Incluso, o sea, lo que sí hago es que si quiero que esté realmente trabajando sobre algo duro, o sea, porque claro, la impresión que te da es completamente distinta, pues lo que hago sí es verdad que lo monto sobre una tabla. Vale, vale, vale. Sí. Pero no soy muy metódico en ese aspecto, es decir, depende mucho de lo que yo necesite hacer, pues lo trabajaré de una manera u otra. Eh, a- a- yo tengo una tela o algo y si necesito o, por ejemplo no me han llegado todavía los bastidores, pues lo coloco en una tabla y después no lo hago mucho, pero lo coloco en una tabla y luego... Pero no tienes algo como muy, ¿cómo se llama? Muy personal. Es decir, yo, por ejemplo, tengo mi material es como yo me siento muy cómodo en ciertas cosas. Y, o sea, si me las cambian, me cuesta más a la hora de realizar un cuadro. No sé, porque tú has dicho, por ejemplo, unos pinceles, un óleo. Sí, pero quiero decir, los óleos tienes como una marca así especial que cojas o coges un poco de la marca, por ejemplo, Rembrandt, un poco de Titán, de Holland, y vas variando ahí, o tienes como algo muy ahí específico. No, realmente no. Es una cosa que a mí me llama siempre mucho la atención, que siempre le han prestado mucho o sea, a los pintores así más cercanos y tal, cuando hablan. Yo no tampoco hablo mucho de esto con los demás pintores, pero bueno, yo sí es verdad que tengo una serie de tonos que uso siempre, Mm. pero realmente la marca tampoco me es tan importante. Pues compro la que tenga más cercana. Siempre, hombre, evidentemente siendo una marca Ya. buena, pero no, realmente, claro, lo procuro de que sea mejor, pero no me importa. O sea, Titán, Rembrandt, Y casi siempre son tema blancos. pinceles, ¿son sintéticos? ¿Cómo son? O sea, ¿son redondos, de lengua de Esto gato? sí es verdad sí, eso sí es verdad que en eso, vamos, de hecho aquí tengo uno, vamos, son los típicos estos de Taren o de Van Gogh, Mm. redonditos. Son sintéticos, suelen ser sintéticos. Realmente porque, vamos, he trabajado con naturales, de Malta, en fin, de mil cosas. Pero me siento muy a gusto con esos sintéticos porque son suaves, pero también son un poco, tienen cierta Mm. dureza. Bueno, dentro de los sintéticos también los hay mucho más duros, más blandos y tal, pero estos me parecen bien. Vamos, son los típicos estos Ya. de Van Gogh. Yo no hago, tampoco soy yo soy muy poco ortodoxo en ese aspecto. O sea, de hecho, los pinceles que tengo están todos muy abiertos, ¿Ves? Que, por ejemplo, casi yo con siempre. eso no puedo. O sea, tengo mucha manía en la gente que utiliza los pinceles tan abiertos. Es que luego, ¿cómo lo controlas eso? O sea, al coger pintura, o sea, yo por lo menos cuando hago pintura, a mí me cuesta, necesito que sea como muy, que sepa que voy a hacer esa pincelada y no se va a salir de donde yo quiero. Y cuando vosotros lo cogéis, pero con los de esto abiertos, los pelos abiertos, es como, ¿cómo lo controlas eso? Claro, realmente tampoco lo controlas tanto. O Claro, sea, sí, controlas cosas, pero hay otras que no controlas y a mí eso me parece bien. O sea,
me Fíjate, beneficia que sucedan cosas. Yo también intento que es sucedan que yo lo cosas. que veo en tu obra, que me gusta muchísimo eso, es que hay como, no sé cómo decírtelo, como prueba, error, error, prueba, y ahí va surgiendo como todo un mundo que es como muy interesante. Y no sé si es por eso que lo dices, el tema de pinceles y que eres como muy ortodoxo, no sé si es eso. Eso es por varias razones, no solamente por una. Claro, eso tiene mucho que ver, que claro, el dibujo lo voy colocando conforme voy trabajando en la Mm, pintura. Entonces, voy como acercándome, ¿no? No sé, eh, un modelo cualquiera, ¿no? No sé, un retrato si quieres, yo que sé, una mm. manzana mismo, por ejemplo. Entonces, tú calculas, haces una medición y dentro de esa medición haces una mancha grande y después vas concretando un poco según vas acercándote a lo que te va interesando. Entonces vas redibujando encima de nuevo. Entonces, claro, hay cosas que se van moviendo un poco, pues también tienes que ir recolocando De eso, algunas cosas. de Otras se eso van... quería hablar. Antes de avanzarnos a esto, porque al final ya veo que vas a decir lo que yo te quería preguntar, que es cómo es tu procedimiento pictórico, que nos explicaras un poco desde el principio a fin, cómo lo haces. Claro, a mí, bueno, desde el momento en el que ya tengo claro lo que voy a realizar, o desde antes, porque desde antes es O un sin sea, Dios, o sea, ya o sea, de antes, de solo que tienes la idea, cómo lo gestionas eso, si, o sea, todo, desde el principio hasta el fin. yo tengo que estar yo tengo que estar muy seguro de que lo que voy a pintar merece la pena por mi parte. Es decir, pero merece la pena porque yo tenga una sensación es decir, yo me voy a llevar mucho tiempo delante de esto. Entonces, el esfuerzo que yo voy a poner para realizarlo, o sea, debe de ir a alguna Ya. parte. O sea, no voy a comenzar algo que después Es como, te desenamores con es como rapidez. O sea, yo es tengo que como muy estar... personal, o sea, ¿no? Es como que tiene que ser como algo muy... Tengo que tener interés por eso. O sea, yo tengo que tener mucho interés por lo que estoy haciendo. Si yo no tengo interés o curiosidad por eso, por lo que está pasando, yo no lo hago, no lo hago porque si no, yo no soy Ya, capaz, no puedo hacer, a mí me cuesta mucho hacer cosas que yo no quiero y con la pintura no es menos. Entonces, lo primero es tener las cosas muy claras, eso es principal. A raíz de ahí, pues sí es verdad que voy modificando cosas, sí, en el caso que yo, y esa es una suerte también de trabajar del natural. A ver, en el caso yo decido que voy a pintar un bodegón, así pongámoslo, mm, ¿no? Y tengo cosas puestas, colocadas, no sé, papeles, lo que fuera. Y estoy realizando esa pintura y en un momento pues decido de que realmente hay algo que falla. Hay algo que falla. Pues tengo la posibilidad de modificar eso mm, en ese momento. Y eso quizá también sea un poco de las pruebas de errores que dice. Aunque sí es verdad que trato de tenerlo más o menos controlado un poco desde el principio. O sea, eso sí es verdad que lo estudio vale, bastante, pero se puede modificar. Me gusta, es como la vida un poco, es un poco, ya. eh, Y, es como yo hablo. O sea, realmente yo pinto como hablo, es decir, muy mezclando cosas que a veces no se entienden. ¿Sabes? ¿Cómo escoges o sea, ¿tú te sientes más cómodo cuando haces bodegones o cuando haces figura humana? O sea, ¿cómo te sientes más cómodo? Hombre, pues no por no falta de comodidad, ya a mí no, o sea, realmente no me importa eso. Lo que realmente me importa es si quiero transmitir un mensaje, pues pinto eso o pinto otra cosa, ¿no? Mira, ahora mismo os lo enseñaría, pero lo tengo debajo en el patio.
pintando un cuadro de unas flores en el patio. Son unas flores que llevaba mucho tiempo, no sé, las compré en diciembre o así, pues se los regalé a mi pareja y estaban ahí todavía y las he colocado. Y quiero decir con esto en que en el bodegón ahora voy a incluir las manos de mi pareja aguantando una cosa dentro. Entonces voy a aprovechar que ella está un poco, va a estar por aquí estos días, entonces la puedo pintar. Entonces voy a mezclar ese trabajo del bodegón con eso de la figura humana, porque me pareció interesante en este caso. En otro caso a lo mejor solo, una cosa u otra, pero no me importa, realmente no me importa. No me siento más cómodo pintando, por ejemplo, un bodegón, o me siento menos cómodo pintando una figura, o viceversa. Son cosas. Y normalmente, a ver, conocemos como, por ejemplo, Antonio López siempre dice que tarda un montón a pintar los cuadros porque necesita, pues, ir viendo la luz y va como construyendo, reconstruyendo. Y a mí me gustaría saber si tú, ¿cuánto tardas en hacer un cuadro de este tipo con la luz? Sí, pero yo no creo que tarde tanto. O sea, realmente no tarda tanto. O sea, porque es que lleva mucha, en lo que decías, ¿no? Él no pinta lento, él pinta muy Mm. rápido. Pero lo único que sucede es que, aparte que lleva varias obras durante el día, entonces hay muchas cosas que suceden a lo largo del día también. Entonces, pero realmente no pinta lento. Eh, pues o sea, yo realmente depende un poco también de lo que esté trabajando en sí. Eh, no soy lento tampoco, pero sí es verdad que me puedo llevar, no sé, a lo mejor me llevo 2 semanas con un cuadro o me llevo 2 meses. Eso sí es verdad. Depende un poco del problema que también me esté dando ese Ya. cuadro. Pues, a veces no, a veces estoy buscando una cosa y no soy capaz de verlo y insisto, hasta que lo veo. Sí, sí. Pero por eso duró más o menos. O sea, por eso tardo más o menos con un cuadro. ¿Y cuál es, has tenido alguna vez, cuando has estado durante ese proceso con un cuadro, que lo has dejado apartado porque ya como que te has cansado o esa curiosidad que tú nos estás comentando se va y decidís taparlo y volver a empezar otro? Me ha pasado, a ver, me ha pasado ya te digo, yo sí es verdad que cuando empiezo una cosa soy muy cabezón en ese aspecto. O sea, bueno, muy cabezón, lo tengo que tener muy seguro. Entonces, no me ha pasado mucho. Pero sí es verdad que en algún momento, pues, no sé, a lo mejor un par de veces en mi vida, creo, pues no he acabado lo que he empezado. Es muy raro, es muy raro. Yo trato de acabarlo, de acabar eso que he empezado. A lo mejor o sea, a lo mejor lo acabo y digo, pues sí es verdad que estaba equivocado desde el ¿Y hay alguno principio. hay Entonces, alguno hay alguno en particular que estás recordando ahora que digas, es que ese acabé hasta el moño de él porque o no me salía eso o no tenía ya la curiosidad de hacerlo o no me sentía bien conmigo mismo en ese momento? No sé. yo tengo uno en la cabeza que ya no sé si fue el año pasado o el anterior, pero fue así, fue en verano. Y yo sí es verdad que quería de trabajar con una luz artificial y que esa bombilla, esa luz artificial apareciera en el cuadro. Claro, sí es verdad que también entra una luz natural por la ventana. Entonces, pues claro, empecé a... esa idea era general, esa idea la tenía en la cabeza. También, y luego, pues empecé a colocar ciertos objetos un poco de manera arbitraria también. Yo no estaba del todo muy convencido de eso. Pero también recuerdo una cosa que me decía un amigo, pintor, que me ha dicho mucho, que me lo ha dicho mucho, alguna que otra vez, y hace mucho tiempo, a lo mejor ni se acuerda. Me decía, a veces tiene que ¿Quién hacer es cosas, el amigo quién es? Nacho, Ah, Nacho, esto, pero me lo dijo hace sí. mucho tiempo.
Me dice, tienes que hacer cosas a veces que te obligues a hacer eso, aunque tú no quieras, porque es la única manera de conseguir cosas que no sabes, que podían estar ahí. Eso que me ha llevado a veces me ha hecho pasarlo mal en ciertas ocasiones, he conseguido cosas y otras, como en este cuadro, pues la verdad que le tengo un coraje enorme. Y bueno, me estoy recordando otro cuadro más, pero ahora en ese caso lo cuento. Bueno, y en este empecé a colocar cosas y tal, que si una bolsa, que si no sé qué, aprendí mucho sobre cómo gestionar la potencia de la luz dentro del cuadro, claro, era difícil, a mí me pareció muy difícil, porque ya lo intenté una vez y no me salió, esta vez me salió, pero el cuadro no me gustaba, porque no sé por cómo había tratado, porque estaba más preocupado en eso que cómo tenía que tratar la pintura, y al final no funcionó y Y por ahí anda. ya que hablamos del cuadro que te llevó tantos problemas y Fueron que dos meses, dijiste, guau, fueron 2 meses. ¿cuál es el cuadro que digas, si es que hay uno, que por ejemplo hay algunos pintores que tienen como, ese cuadro es clave por alguna razón, o sinceramente le tengo mucho aprecio a ese cuadro? ¿Tú tienes algo así? Tengo, a ver, no es porque sea clave, pero sí porque empecé a encontrar una especie de camino Mm, por ahí. Pues no sé por qué, porque como empecé a ver que digo, este cuadro creo que tiene que ser por aquí un poco el ya. camino, ¿no? Y desde entonces casi no he parado de hacer bodegones, un poco. Es un cuadro que aparece un pollo, una luz de una ventana desde la izquierda, aparece un pollo y unas bandejas de Sí. carne del Mercadona y tal. Eh, sí es verdad que hay un espacio muy grande, muy vacío por los laterales, ¿no? Y aparece pintado también un poco el suelo de que era de terrazo, una cosa así, el Sí. típico suelo. Pues ahí empecé yo a descubrir cosas. Bueno, a descubrir cosas para mí, quiero decir. Porque hay una cosa que me interesa mucho de ti, que es lo que estábamos hablando también del tema de la luz, que antes se me ha olvidado preguntarte, que es en la universidad, ¿tú pintabas también siempre con la luz natural o no sé, es el tema, ¿tienes algo con la luz artificial? ¿Has probado con luz artificial o siempre en tu obra lo has hecho con luz natural? Sí, sí, no, que va. Yo realmente he probado de todo, o sea, todo lo posible, porque a mí no me ha importado, a mí realmente, y creo que lo importante de todo esto, es que tú tienes un objetivo, Mm, bueno, un objetivo más o menos en sí. la pintura, ¿no? Eh, a veces lo sabes y a veces no. Entonces la facultad evidentemente no saben Ya. nada. Yo sé que quiero pintar. Pues, pues casi todo, evidentemente, bueno, exceptuando la cantidad de horas que echamos delante bueno, de los desnudos que hacíamos o de la asignatura de paisaje que teníamos, que íbamos a pintar natural, pues yo qué sé, íbamos a pintar a la Alcázar de Sí. Sevilla, estábamos allí echando unas horas con reloj, ¿no? Entonces, pues claro, pues pintaba del natural. También es verdad que pintaba de fotografía, muchísimo, pero muchísimo y trasladaba el dibujo de mil maneras. Pues, no sé, a mano alzada, incluso con proyector, o sea, realmente de todo, o sea, de todo. Pero uno sabe, tiene que, cuando se habla de ser sincero, no se habla de ser sincero con el mundo, que también, sino de ser sincero consigo mismo. Entonces, si yo estoy trabajando así y veo que no estoy consiguiendo cosas, que yo no me siento cómodo con eso que estoy haciendo, porque principalmente me aburro, pues tengo que buscar otros Ya. medios. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo descubro, por mi parte, porque que en el mundo natural, que cuando tú trabajas del natural, pues
o sea, consigo cosas, pues entonces empiezo a trabajar desde eso, pero no empiezo a trabajar ahí porque me parezca mal lo otro, sino empiezo a trabajar de ahí porque yo me siento cómodo en eso. Y, Eh, es observar. y el tema que dices tú de observar y que te llene algo en un cuadro, o sea, que te interese y que sientas esa curiosidad, yo lo que veo, por ejemplo, es lo que hablábamos, el tema de los bodegones, ¿no? Tú preparas diferentes bodegones y a partir de ahí analices si te puede interesar o tienes esa curiosidad para pintarlo o cómo lo gestionas eso, porque claro, una cosa es, por ejemplo, ir por la calle y ver por los que pintan paisajes con luz natural y todo, y decir, ostras, pues ese paisaje me interesa porque me conduce a algo, ¿no? Pero en cambio, cuando haces bodegones, tú al final los acabas preparando, los acabas gestionando tú. ¿Cómo pasas del pensar lo que te puede gustar y prepararlo todo tú y que luego tengas esa curiosidad para realizarlo? Pues, a ver, la verdad que la pregunta tiene... ¿Cómo llego a coger las cosas de fuera, Mm. ¿no? De mi entorno y las sitúo ahí y cómo las Sí, elijo, ¿no? claro, También. porque es lo que te digo, o sea, por ejemplo, yo sí que veo que cuando se hace, por ejemplo, el lavabo de Antonio López, por ejemplo, digo, porque estoy poniendo como muy ejemplos de él, pero que ves el lavabo, o sea, o por ejemplo, su mujer, o como ves diferentes momentos que no está, puede tan preparado, ¿no? Pero, y no sé cómo los bodegones, cómo son, si es que es eso lo que digo, que tú los tienes que pensar y decir, pues eso me va a llenar o tener esa curiosidad que tú me estás comentando. A ver, para llegar a eso, o sea, para llegar a la idea que tengo, pues, a ver, yo llego de la manera más Mm, natural. Eh, pues llego desde el impulso mío más sí, básico y más básico y más intuitivo, o sea, de instinto incluso. Porque al final pintas porque el último cuadro que he pintado que son unas uvas, ¿no? Bueno, realmente, yo qué sé, yo llego a mi casa, mi padre se dedica al mundo de sí. vitícola, ¿no? Yo llego a mi casa y resulta de que a mi padre desde Almería le envían una caja de uvas enormes. No sé cuántos kilos habría ahí, vamos, lo que es una caja, no sé cuántos habría, mucho, ¿no? Y claro, pues yo lo veo ahí y digo, si es que lo tengo delante, lo tengo delante y me parece atractivo, pues lo voy a usar. Entonces me lo traigo y lo coloco y claro, una parte de mi, ya no es como el objeto encontrado que se Mm. dice, es un poco también el objeto encontrado, pero también hay algo O cercano sea a que tú, eso. por ejemplo, También hay tú ves cosas. como un momento, yo es lo que entiendo, que es como que tú ves que hay un momento en que tú te fijas en unos elementos y esos elementos, pues por la luz, por lo que significan, por esa curiosidad, pues dices, pues a partir de ahí yo los cojo y yo ya a partir de ahí me monto mi composición y la voy alternando hasta ver dónde me puede interesar que dé la luz, esos contrastes, ¿no? No sé si es esa la idea que yo entiendo. Claro, con las cosas que hay, es decir, con el tipo de luz que tengo, pues, las cosas que yo puedo modificar las voy modificando, las voy colocando, ¿no? Por ejemplo, en esto. De hecho, en sí, a veces no es tan importante en sí lo que estoy pintando, sino lo que quiero que se vea. Es decir, bueno, si es verdad que tú ves un cuadro y dices, bueno, como es un cuadro de uva eh, tan preciso en lo que es buscando la forma de las uvas, respetando todos los volúmenes, la luz, pues respetando todo eso, pues claro, pues prácticamente el que lo ve dice, bueno, un cuadro de uva. Pero no se trata de que sea un cuadro de uva, sino se trata de que ahí está sucediendo algo, una cosa misteriosa,
que es proporcionada por la luz. Y, y esa cosa misteriosa, pues es lo que trato de hacer. Claro. Pero a mí me hace mucha gracia porque, o sea, yo, en mi caso, bueno, tú ya has visto mi obra también, soy como más, necesito que todo esté como más organizado en algún sentido, no organizado, pero más, no sé, bueno, es diferente, ¿no? La forma de pintar. Es como, a mí me gusta mucho lo tuyo porque es como, tú como a la hora de plantear tu obra, o sea, hay partes que tú marcas más, partes que dejas más desdibujadas, ¿no? Sabes dónde exactamente hay más luz o menos, pero el simple hecho de que hay, por ejemplo, marcas de dibujo, cosas que tú cómo sabes que eso puede, o sea, está funcionando tan bien, porque claro, yo puedo mirar una foto que he hecho como una sesión, luego he decidido la foto, hacer un Photoshop y al final escoger esa foto y luego ir cambiando cosas en la obra. Y al final sí que me lo llevo a mi terreno, ¿no? Pero cuando veo tu obra me parece muy interesante en el sentido de que bueno, y todos los que hacéis ese tipo de pintura, también Eduardo Millán tiene ese estilo, y tenéis como el sentido o la intuición de desdibujar una parte, por ejemplo, a las uvas, ¿no? Hay partes que están como más marcadas, algunas ya las dejas como si fueran manchas, ¿no? Y, o sea, ¿cómo sabes que eso va a funcionar y cómo sabes que una obra está terminada? Porque, claro, en realidad, o sea, tú decides cuándo está acabada, porque no es como el hacer lo que hago yo, que sabes que ahí ya está terminada, o, a ver, también dice Antonio que, no sé, que nunca una obra está acabada, pero ya creo que me estás entendiendo, ¿no? Lo que digo. Sí. Eh, a ver, rápidamente un poco, bueno, rápidamente lo primero, ya lo segundo no va a ser tan rápido. Esto un poco a veces, pues como una narración de un libro. Eh, una narración interesante, bueno, tiene principalmente el nudo, Ujú. ¿no? El nudo, luego tiene bueno, el inicio, el nudo y un desenlace, Sí. ¿no? Una presentación, pues suele un buen libro, no, si te quedas neutro, pues te aburre Sí. un poco, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero ¿dónde surge lo interesante? En la trama esa, en el nudo, que es donde realmente pone hincapié en la historia. Nosotros somos pintores y estamos contando historias. Entonces, en esa historia suceden cosas que son más importantes o menos importantes. Aunque te duela, hay cosas que tienes que dejar. Todo no lo puedes contar. Si lo cuentas todo es o sea, te aburre, es una barbaridad. Entonces, tienes que contar lo importante de la historia. Y lo importante de la historia, pues en el caso mío, pues, pues a veces, pues principalmente lo suelo colocar en el centro. Pero claro, en el centro, porque se colocan las cosas principales. Tú cuando vas a una iglesia, por regla general, las cosas principales están en el Sí, centro. sí, sí, sí. Claro, o sea, pues un poco así. O sea, realmente tú estás trabajando sobre algo, pues lo principal lo pones en el centro. Pero también tiene una razón compositiva. O sea, no No sé, solamente a mí por me eso. gusta mucho, o sea, la idea que acabas de decir, de que es, o sea, me parece muy bonita la idea que has hecho de el arte, referencia a un libro, o sea, no, perdón, un cuadro, reflexionando como si fuera un libro, de que tiene un inicio, un nudo y un final. O sea, y es verdad que no lo había nunca pensado eso, pero me gusta mucho la reflexión que has hecho ahora. Vamos, lo veo de esa forma. También, si es verdad, en el hecho en el que tú veas cosas más acabadas o cosas menos, ya no solamente es por eso, si es verdad que en el centro, por regla general, me voy a dedicar más tiempo, bueno, en el centro o en otras partes del cuadro, ¿no? Cosas que yo creo que es que ya no solo de manera compositiva, sino también porque ahí tengo que hacer hincapié, se tiene que entender eso, y otras cosas que tienen menos importancia de que se entienda lo que Sí, es.
porque la importancia evidentemente en un plano lo tiene todo. Menos importancia quiero decir que yo tenga que describir menos en esa parte, ¿no? Entonces, ya no solo hay, sino hay razones, principalmente cuando estás trabajando en el natural, en el por qué dejas de trabajar una sola. Porque si tú estás, yo estoy pintando unas uvas, estas por ejemplo es que duraban mucho. O sea, estas son unas uvas que duran mucho tiempo y se mantienen mucho tiempo verde y la verdad que se cambió muy poco de todo. Pero sí es verdad que hay partes que se van pues volviendo más rojizas, se van volviendo más pardas, entonces dice, bueno, puedo continuar por ahí o lo abandono. Sí, sí. Entonces a veces se abandona. Se abandona esa parte y no analizan más porque ha cambiado mucho de eso y me he dedicado a la parte que era importante donde yo quería contar algo. Esto pasa porque yo empiezo el cuadro de manera general. Ya. Y bueno, aparte, primero de todo, deciros que a todos los que nos estáis viendo, es que lo voy diciendo porque, a ver, esto es una sección donde todos tenéis que ir participando también, que podéis hacer todas las preguntas que necesitéis y Antonio las va intentando responder todas. ¿De acuerdo? Bueno, y ya cuando ya hemos hablado un poco de lo que es la obra y tu procedimiento y todo, me gustaría saber cuál ha sido tus exposiciones más importantes y si tienes algunos proyectos ahora en que vienen este año o el próximo. Sí, bueno, de proyectos que tengo ahora, sí, voy a empezar por el Vale, final. empieza por el final. Bueno, ahora mismo estoy preparando una exposición para mi tierra, para Jerez, es una individual y que estoy muy ilusionado. Realmente el año pasado no pude dedicarme tanto a mi obra más propia, ¿no? Porque a veces, claro, tienes que dedicarte a cosas que te van pidiendo, realmente, o sea, te van pidiendo cosas, entonces pues las tienes que hacer. Y este año, pues, hablando con Bernardo Palomo, un crítico principalmente de la provincia de Cádiz, y pues me propuso el hecho de hacer una exposición individual allí, ¿no? En una sala muy bonita, una sala muy buena, se llama la Pescadería Vieja, que era una sala bastante grande, muy blanca, muy cubo blanco, ¿no? Y me pareció interesante, es muy grande, y sí es verdad que me tengo que dedicar mucho a eso, porque al ser tan grande a veces, bueno, te complica un poco la existencia en ese aspecto, pero bastante contento. Principalmente va a ir un poco relacionado con mi trabajo. O sea, voy a intentar exponer, bueno, intentar no, voy a exponer lo último que estoy haciendo. De hecho, tan último que lo he empezado ahora en enero. O sea, será en noviembre la exposición. Y bueno, ahora que esta que estás haciendo, exposición, te quería preguntar también cuál ha sido, de todas las exposiciones que has hecho, o colectivas o individuales, cuál ha sido la más representativa para ti. Representativa, representativa, no sé. Tengo recuerdos de muchas, ¿no? Y quizás colectivas. Quizás, hombre, la que más quizás me impresionó un poco así fue cuando tuve un retrato en Londres, ¿no? En el BP Porter, en el concurso que solía hacer, porque la verdad que ya no lo hacen, lleva como 3 años o así sin hacerse. Empezó con la pandemia que no se continuó y sigue sin abrirlo de nuevo. Y me gustó mucho ver mi pieza allí, sobre todo por las impresiones que causaban. Eh, aquello, bueno, allí en la National Portrait Gallery, ¿no? Justamente al lado de la National Gallery. Y yo creo que el cuadro más visto seguro, mío, vamos, segurísimo, porque allí no paraba de entrar gente. Entonces, la verdad que a raíz de ahí también conocí a ciertas personas que me han tratado muy bien y fue
realmente fue un punto importante en mi carrera, el tener un cuadro en esa posición, en esa selección de obras. Porque en estas exposiciones tú personalmente te llevas a ti mismo, es decir, o sea, en las individuales estas, por ejemplo, la que tienes ahora, o sea, ¿hay como Sí, una galería detrás tuyo o la preparas tú, haces tú como, te haces tú como representante? O sea, ¿cómo lo gestionas el tema este? sí, en este caso yo tengo una idea, ¿no? Una idea que Mm. desarrollar y o sea, un proyecto, ¿no? Si quieren que ahora se habla mucho de proyectos, ¿no? Pero bueno, yo a mí me gusta decir la idea. Yo tengo una idea en la que la desarrollo y eso es lo que llevo a esta exposición. No, no tengo una galería detrás que un poco me mueva hacia una parte o a otra. Tengo cierta libertad un poco en eso. Y la verdad que Bernardo, como que es un poco quizá también el que me hará bueno, el que hace, el que me propuso la exposición y el que va a estar detrás mía, pero me deja mucha libertad en ese Pero aspecto, no ¿no? te, Eh, pero no te lleva a ninguna galería, tío. O sea, no estás interesado en trabajar con algunas, o es que el problema que tú dices es que muchas galerías te indican como un camino a veces que saben que es el como no, 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 vendible y no, no, yo no he dicho eso, no he dicho eso. O sea, a lo mejor quizás se ha entendido. O sea, lo que quiero decir es que en esta exposición no tengo ninguna galería que, que, que me pueda un poco decir una cosa u otra. Es decir, mira, pues haga tal cosa o, o se involucre dentro de un proyecto en sí. sí. ¿Vale? Que me pueda decir, pues mira, me parece bien, puede trabajar un poco por esta parte o por esta, o no. Eso es lo que quiero decir en la exposición esta. No quiero decir que las galerías se inmiscuyan tanto, que suele ser, pero vamos, que también es un poco Sí, sí, normal, ¿no? sí, no, 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 Que no, y ayudan tanto, y en ese tanto. aspecto. Pero ¿trabajas con algunas o no? He hecho cosas con galerías. He hecho cosas, pero ahora mismo llevo un tiempo en el que no estoy haciendo nada. Sí es verdad que me gustaría quizás un poco más adelante pues tener contacto con algunas, pero realmente no es un Ya. propósito que yo tenga en la mente, a no ser que venga una galería que me guste mucho y el proyecto que desarrolla me interesa y pues diga, venga, pues estoy de acuerdo con lo que quiere ambas partes, ¿no? Y salimos ganando. Pero no voy a tirarme de cabeza a una primera Ya. que se acerque porque, Ya te claro, entiendo. Y el tema de tipo, ya hablar, por ejemplo, ya que estamos hablando de las galerías, el tema ventas, sí. ¿tú vendes más por el tema redes sociales o vendes más, ya decía yo, por galerías o vendes más, por ejemplo, Sí. en las exposiciones que tú, o ideas o proyectos que tú haces? Sí, bueno, realmente, mira, la primera vez que yo vendo algo, yo me acuerdo mucho y no tiene mucho que ver todavía con esto, Tranquilo. pero creo que es interesante. Cuando yo empecé a vender fue un poquito antes, cuando yo entro en la escuela de arte, hay un mercadillo en Jerez y lo que hice fue hacer dibujos de retratos de personas, ¿no? Entonces yo me ponía allí los domingos y las personas pues me traían una foto, le hacía el dibujo y lo vendía. Ahí vendí un montón. ¿Qué quiero decir con esto? Que vendo mucho a a nivel de personas. Encargos. Es decir, particular, claro, en cargos particulares, bueno, principalmente bueno, tienen algunos retratos, o bueno, alguna cosa, algún tipo de bodegón, lo que me Ujú. piden, o también es verdad lo que yo cuelgo también en internet, si es verdad que las cosas que suelo subir se van vendiendo. O sea que tampoco, el Instagram, por ejemplo, es una plataforma enorme, que es donde se puede vender, simplemente lo cuelgas y te van escribiendo, vamos. O sea que, Bueno.
Es un buen sitio. Y bueno, ya para ir terminando, por favor, os estáis viendo, si tenéis preguntas, hacerlas, porque ya vamos a terminar casi. Te quería poner en una situación así comprometida, que es con una pregunta que les voy haciendo a Sí. todos los invitados, que es que me gustaría saber tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora, en que hay muchos activistas que están en los museos, bueno, ensuciando lo que son las obras o atacando las obras que hay. Hombre, yo todo lo que... Sí es verdad que las cosas que he visto, a mí me parece una barbaridad que se ataque una obra, por el tema que Mm, sea. Entiendo la parte de estas personas, de estos activistas que se colocan ahí, que quieren, pues, bueno, llamar la atención, de hecho lo han sí, hecho, sí, lo sí, han sí. conseguido. Entonces, claro, la manera de conseguirlo es así, haciendo una barbaridad. Se ve que por lo pronto han tenido ciertamente algo de cuidado en el caso que cuando han hecho eso el cuadro puede tener un Por cristal suerte, o por alguna suerte cosa. ya. No, claro. No obstante, me parece una aberración, una falta de cultura brutal. Porque yo por mucho que yo quiera reivindicar una cosa, a mí no se me Ya. ocurre irme a una obra de arte. Y no es porque te digan de manera, eh, yo qué sé, de manera fácil, así te pueden decir, no, es que os importa más la obra de arte que las personas, por ejemplo. Es que no tienen eso, no, es que no tiene nada que ver. Es que eso no tiene nada que ver, o sea, porque es que lo he Sí, leído. sí. O sea, he leído cosas así, ¿no? Me importa más la obra de arte que el mundo, o sea, que la naturaleza, que se la estáis cargando y tal, que sí es verdad. Vamos, me la estoy cargando yo, tanto yo como el activista que está tirando aquello, vamos, porque de hecho, Sí, sí, no, sí. En esa parte yo creo que coincidimos todo en que, a ver, yo entiendo que no estamos cuidando como tendríamos que cuidar el mundo, la naturaleza, pero yo creo que no es la forma de hacerlo ni la correcta. Pero bueno. Y nada, Antonio, que ya como la última pregunta que te quería hacer y creo que nos vas a ayudar a todos, es que nos dieras un consejo a todos los pintores que quieren empezar en este mundillo o a los que están pensando, yo quiero ser artista, voy a empezar Bellas Artes y me voy a meter de lleno. pues lo principal, y es lo que vengo diciendo desde que he empezado, pues el ser curioso. Pero lo que pasa es que ser curioso o se es O no sé. o no sé. Entonces eso lo tiene que saber uno, o sea, yo lo tendría en cuenta. Y después, el mundo este también es muy difícil, también es difícil otro cualquiera, pero siempre y cuando tú sepas que eso, aquí vamos a sacrificar muchas cosas. Tú quieres ser pintor, tú quieres ser escultor, tú quieres ser artista o tú quieres hacer lo que quieras, tú sabes que vas a sacrificar cosas. Y tienes que saber que esas cosas que sacrificas merecen la pena. O sea, merece la pena sacrificar esas cosas por tu objetivo. Mm. Pues si tú te planteas eso, porque eres un inconsciente, es estupendo. Entonces tienes que continuar por ahí. Pero lo mismo un artista que un médico. Yo creo que este consejo, que no es ni siquiera un consejo, es lo más lógico y lo más obvio, valdría para cualquiera. E incluso el que va a estudiar historia del arte, ¿no? Que viene, ¿qué estás haciendo? O el matemático. Pues bueno, a verlo lo tiene que haber. Bueno, Entonces, pues nada, a ver, antes de terminar, vamos a esperar un momento a ver si alguien tiene alguna pregunta. Y nada, decirte que Antonio, que de verdad que te lo agradezco también un montón para estar aquí con nosotros, que a ver cuándo nos volvemos a ver tú y yo en alguna exposición y que de verdad que, bueno, para definirte con una palabra o con una frase sería que eres un artista curioso y que tendríamos que serlo todos, ¿no? Al final creo que eso es lo que nos lleva también a pintar y a dedicarnos a este mundo e intentar comunicar todo lo que intentamos con nuestras obras. Y bueno, que tienes toda la razón del mundo. Y nada, Antonio, que muchas gracias por todo, de verdad.
Muy bien, nada, muchas gracias a ti por invitarme por este ratito de charla que hemos tenido y nada, eso, espero que nos veamos pronto, porque por lo menos dentro de 4 años, No, así. hombre, no, no tanto, no me digas eso. Bueno, pues nada, deciros a todos los que nos estáis viendo también que muchas gracias por estar aquí con nosotros dos y también que si queréis ver más entrevistas con diferentes artistas y gente del mundo del arte, cada domingo a las 7 de la tarde en Instagram haré directos con diferentes personas y nada, que muchas gracias a todos y al artista por estar con nosotros. Muy bien, nada, que va, gracias a ti y a los que nos han estado escuchando. Gracias, Antonio. Venga, Venga, un un abrazo. abrazo. Chao, chao.